Juan Montenegro estaba sentado en su amplio y oscuro despacho, con la mirada perdida entre los documentos que había estado revisando sin cesar. La muerte de David y Hernán en la mina La Segoviana lo perseguía como un eco. Había perdido a 3 de sus hermanos y necesitaba explicaciones. Sabía que su participación en la conspiración para traicionar a Juan Soler era algo que siempre lo había atormentado en secreto. Pero ahora, con lo que había sucedido, no podía evitar sentirse atrapado por el peso de las decisiones pasadas. Delante de él, sobre la mesa, se encontraba un cofre con documentos de Juan Soler, incluyendo un viejo diario de cuero con las esquinas gastadas y las páginas amarillentas. Pero su contenido tenía el potencial de derrumbar lo que quedaba del Imperio Montenegro. Felipe lo miró con recelo antes de abrirlo. Quizás ese diario contenía la clave para entender quién estaba detrás de lo que les había ocurrido. Con manos temblorosas lo abrió y comenzó a leer. Las primeras páginas lo transportaron a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba profundamente entrelazado con la historia de la familia. Felipe casi podía escuchar el viento del puerto de Cádiz, ver a Juan Soler despidiéndose de su hijo pequeño, un niño de apenas 5 años que no entendía que esa sería la última vez que vería a su padre. Le prometí que volvería por él, pero sabía que esa promesa sería difícil de cumplir. Solo me quedaba la esperanza de construir un futuro próspero, aunque el precio fuera nunca volver a verlo y dejar un legado para ellos. Llegué a estas tierras con poco más que mis sueños y el deseo de prosperar. No fue fácil. Las enfermedades, los engaños y la hostilidad de la región hicieron que cada paso fuera una lucha. Trabajé incansablemente por años y fruto de ese esfuerzo había dado resultado. El hallazgo de la Segoviana cambió mi destino. La mina prometía ser la clave de una fortuna inimaginable. Felipe soltó un suspiro mientras leía sobre el descubrimiento de la mina que había desatado la codicia de su familia. Sabía lo que venía después. Conocía bien la historia, pero continuó, porque ahora necesitaba enfrentarse a la verdad desde los ojos de la víctima. Fue tiempo después que conocí a los Montenegro. David fue el primero en abrirme las puertas de su casa, y rápidamente nos hicimos amigos. A través de él vi el verdadero poder de su familia, no solo por su fortuna, sino por su influencia en la política y el ejército. Felipe pensó en su hermano, ahora muerto, y cómo él había sido la figura que convenció a Soler de integrarse a los negocios de los Montenegro. Sin embargo, detrás de esa fachada de amistad, la conspiración ya había empezado a gestarse. Pero con la riqueza vino la traición. Hernán Montenegro siempre me miraba con desconfianza. Vi en él la sombra de la codicia, pero creí que David podía mantenerlo bajo control. Felipe cerró los ojos por un momento, sintiendo la punzada de la culpa. Sabía que él también había jugado un papel en esa traición, aunque su participación siempre había sido más calculadora, más silenciosa. Su ambición había sido más sutil que la de Hernán, pero igualmente destructiva. Fue David quien me convenció de que todo estaba bien, que no tenía nada que temer, pero pronto comenzaron las irregularidades en los negocios. Los documentos que se desaparecían, los acuerdos que se rompían en secreto. Yo confiaba en él, lo consideraba un amigo y un hermano, pero al final me siento traicionado. Felipe se detuvo, sabía que las palabras de Soler no solo eran parte de la verdad. Hernán había sido el ejecutor, el que había presionado para despojar a Juan Soler de la Segoviana. Pero él había movido las piezas desde la sombra, asegurándose que todo quedara a favor de los Montenegro. El diario seguía relatando los últimos días de Juan Soler antes de su desaparición. La Segoviana es muy valiosa, sus grandes vetas me han generado mi fortuna, pero también han traído la envidia. Sospecho que Hernán Montenegro se ha encargado de manipular los contratos y demorar algunos permisos de la corona. Creo que mis días están contados, ya no confío en David, estoy a merced de los Montenegro y su poder. Felipe apretó los puños, sabía que esas palabras eran completamente ciertas. David había conspirado junto a Hernán, el peso de la familia había sido más fuerte. El diario comenzaba a llegar a su fin. No sé cuánto tiempo me queda, estoy seguro que me están vigilando y que mi fin está cerca.
Si estas palabras son leídas por alguien, que sepan que mi única culpa fue confiar en quienes no lo merecían. La segoviana me será arrebatada, pero mi historia no morirá conmigo. Solo espero que mi última acción traiga justicia algún día y que la traición de los Montenegro no quede impune. Felipe cerró el diario de golpe. Las últimas palabras de Juan Soler quedaban inconclusas, pero eran suficientes para que él entendiera la magnitud de lo sucedido. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién estaba detrás de la muerte de Hernán, David y Ernesto? Con el diario aún en las manos, Felipe se levantó de su escritorio. Había mucho por descubrir y a su mente llegaba una gran incógnita. ¿Qué había sucedido con la vida del hijo de Juan Soler? ¿Y cuál era la última acción que había tomado? Muchas de las propiedades robadas a Juan Soler estaban a su nombre. La sala se hallaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz parpadeante de unas velas que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Los hermanos Montenegro, que aún estaban con vida, se habían reunido en el despacho, lejos de los oídos curiosos, para discutir un asunto que había perturbado a Felipe desde hacía días, mientras buscaba explicaciones para todas las desgracias recientes que había de enfrentar la familia. Con el diario de Juan Soler aún en la mano y el rostro endurecido por la preocupación, Felipe fue el primero en romper el silencio. Señaló que había un cabo suelto, que nunca habían pensado en ello por la lejanía: el hijo de Juan Soler. Juan Montenegro preguntó con su voz grave y medida: ¿El hijo de Juan Soler? Siempre pensó que no había que preocuparse. Estaba muy lejos y perdido en el tiempo. Era solo un niño. Felipe sostuvo la mirada mientras sus dedos repasaban las páginas amarillas. Un cabo suelto en el que jamás pensamos, porque creímos que la distancia del océano era un muro infranqueable. Cristóbal, que hasta entonces había permanecido callado, intervino con voz temblorosa. Este niño debe ser un hombre ahora. Si llega a reclamar lo que por derecho le pertenece, nuestra posición, el poder que tanto nos ha costado consolidar, podría venirse abajo. Juan asintió lentamente con sus ojos fijos en Felipe, señalando que aun cuando la lejanía los hizo dar por perdido ese heredero, ahora las palabras de Soler en el diario sugerían lo contrario. Felipe apretó el puño contra la mesa haciendo crujir la madera. Soler siempre creyó que su hijo volvería para reclamar justicia. No solo se trataba de un asunto de venganza, sino también existía la posibilidad de que todas sus propiedades sean reclamadas por este desconocido. Sabía que con la pérdida de Hernán y Ernesto, sus influencias en las autoridades políticas y militares habían disminuido, y más aún, habían llamado la atención hacia su familia. Cristóbal miró a Juan buscando algún atisbo de determinación. Preguntó qué podían hacer ahora. Juan lo interrumpió con tono decidido. Señaló que deberían investigar en silencio, rastrear cualquier indicio del hijo de Juan Soler. No se podían permitir que el pasado se impusiera en su presente. La noche había caído sobre la mansión Montenegro, y en el salón principal la atmósfera se tornaba densa con una mezcla de intriga y recelo. Ricardo Álvarez, impecable en su porte y con su mirada fija en el horizonte, había solicitado esta reunión con los Montenegro. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba ahora arrugas de preocupación. Con negocios forjados durante años con Juan Montenegro y comprometido con la hija de Felipe, Ricardo sabía que cualquier desvío de la armonía familiar pondría en riesgo no solo su prestigio, sino también su fortuna. Con Felipe, Juan y Cristóbal en la sala, Ricardo tomó la palabra con voz firme, señalando que las muertes y la cadena de tragedias que ha caído sobre la familia no pueden ser ignoradas. Pedía explicaciones claras y sinceras sobre lo que estaba ocurriendo. El salón quedó sumido en un silencio tenso. Juan Montenegro, con gestos medidos, fue el primero en responder, señalando que comprendía su inquietud. Estos sucesos habían sido desafortunados, pero le aseguraba que pronto todo se aclararía y los responsables serían llevados a la justicia, limpiando el nombre de la familia Montenegro. Ricardo esbozó una mueca de incredulidad mientras entrelazaba los dedos. No se trata de simples infortunios. Cada tragedia, cada pérdida me acerca más a la posibilidad de algo oscuro y deliberado que se esconde tras estos hechos. Mi compromiso, mis negocios, todo está en juego.
Felipe, que había permanecido en silencio, intervino con voz baja pero autoritaria. Habló a Ricardo diciendo que entiende la gravedad de sus palabras. Nuestra familia atraviesa por momentos difíciles y no era su deseo dañar lo que habían construido juntos, pero que debía comprender que ciertos secretos y pactos antiguos estaban sobre él. Ricardo añadió que si él había confiado en esta alianza es porque cree que comparten valores comunes, pero si estos eventos continúan, se vería obligado a reconsiderar su posición. En ese momento la reunión fue interrumpida por el estruendo de la carreta nave. Desde los pasillos cercanos se oían gritos angustiados de los sirvientes, cuyas voces se mezclaban con el inquietante chirrido de las ruedas de madera y metal. Juan y Felipe se miraron entre sí. En ese instante, la mansión se convirtió en el escenario del juicio final, un presagio oscuro que indicaba que cada secreto, cada traición y cada pecado había llegado su hora de expiación. Mientras Felipe y Juan Montenegro, seguidos por otros miembros de la familia, se precipitaban hacia la entrada, el eco de sus pasos resonaba en el pasillo en medio del caos. Afuera, bajo un cielo encapotado, la figura espectral que conducía la carreta entregaba una misiva. Al llegar a la puerta, un empleado pálido y tembloroso se encontraba aferrado a una carta. Con las manos vacilantes y el rostro demacrado por el terror, sostuvo el papel como si fuera la única prueba de un presagio ineludible. La misiva, con una caligrafía fantasmal y precisa, había sido dejada por el propio espectro que conducía la carreta, y en ella se proclamaba con solemnidad: la hora del juicio final ha llegado, los pecados del pasado claman por su redención, y la justicia, implacable, se alzará para reclamar lo que es justo. Juan Soler. La escena era escalofriante. El sonido metálico de las ruedas, mezclado con el murmullo atónito de los presentes, y la imagen fantasmagórica de la carroza desvaneciéndose en la distancia, evocaba un pasado del que nadie podía escapar. Al regresar todos a la gran sala, ésta se había transformado en un escenario macabro y silencioso. La escena horrorífica que estaba entre ellos era indescriptible. El cuerpo inerte de Cristóbal yacía en el centro, destacándose con horror ante los presentes. Una nota clavada de manera siniestra en su pecho rezaba con tinta oscura: Cristóbal Montenegro, la pereza. La revelación de estas palabras heló la sangre de todos los que se encontraban allí. Durante años, Cristóbal había sido el consentido de sus hermanos. Su despreocupación y la indulgencia con la que se le permitía vivir se habían convertido en un símbolo amargo de la corrupción y la complacencia que reinaba en la familia Montenegro. Afuera, la noche parecía haber cobrado otra vida, y la carreta náhuatl, con su chirrido espectral, se deslizaba lentamente alejándose del lugar. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.